duvidamos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que se pedirdes ao meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedis e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Disse-vos estas coisas em parábolas. Chegou, porém, o tempo em que já vos não falarei em parábolas, mas claramente vos explicarei quem é o Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que pedirei ao Pai por vós, porque o Pai ama vós, pois vós também me amastes, e acreditastes que eu vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Deixo outra vez o mundo e regresso ao Pai. Disseram-lhe os discípulos: agora sim que nos falais claramente e sem vos servirdes de parábolas. Agora reconhecemos que sabeis tudo, sem precisardes que se vos façam perguntas. É por isto que acreditamos que vistes de Deus. Lembrar que a próxima quinta-feira é a fiesta da Assunção de Nosso Senhor, Ascensão de Nosso Senhor ao céu. Lembrar que lamentavelmente esse dia não haverá missa aqui, estaremos, Deus quiser, em Moçambique, mas também coincide com a aparição, o aniversário da aparição da Virgem de Fátima. Es bueno lembrarse que desde que Cristo resucita el día de Pascua hasta que asciende a los cielos, Jesucristo está con sus apóstoles. Y el catecismo romano enseña que ese tiempo que está con los apóstoles les enseña a los apóstoles, entre otras cosas, a celebrar la misa, a dar los sacramentos. O sea, había cosas que Cristo en su vida pública no había conseguido transmitir a sus apóstoles. Entonces es ahí cuando le da a Jesús a los apóstoles lo esencial del santo sacrificio de la misa y lo esencial para los sacramentos. Bien, digo esto porque a veces la gente piensa que no se sabe qué estuvo a hacer Nuestro Señor durante esos 40 días hasta que asciende al cielo. Entonces, lembrarse que eso está definido por el Concilio de Trento. Y la otra cosa, ontem, por ejemplo, fue aniversario de la primera aparición del arcángel San Miguel en Monte Gargano, al sur de Italia. Y es bueno que no dejemos de rezar a San Miguel. Es interesante ver cómo en un master plan que se repartió en un momento, decía que la masonería, una de las cosas que trata de tirar es el culto a San Miguel. Y es interesante porque si vosotros prestan atención, por lo menos después del concilio, que yo sepa, se levantan iglesias, a muchos santos, etc., mas no hay una iglesia o no se fomenta un culto a San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Porque al demonio le fastidia mucho San Miguel Arcángel. Es el protector, uno de los protectores de la Santa Madre Iglesia. Entonces, por eso que tratar de rezar la oración a San Miguel que rezamos al fin de cada misa, de tenerla como un hábito. Después, por ejemplo, cuando se reza el tercio, agregarle la oración a San Miguel. Debemos pedir en este tiempo de satanismo desatado que estamos a vivir, la protección de él. Ontem eu fiquei espantado al recibir la noticia de que en el Observatorio Romano, creo que de la Semana de Pasión, se hizo como una apología. Ojo, Semana de Pasión, ¿apología de quién? De Judas Iscariote.
Sí, yo creo que si seguimos en este tren vamos a ver la beatificación y canonización de Judas Iscariote. Ya es una cosa nefasta. Incluso en la primera folia del Observatorio Romano sale una pintura que algún degenerado hizo de Cristo bajado, descido da cruz, como consolando a Judas que está muerto. O sea, ya es una cosa espantosa. Y claro, uno lee las asneras que escriben sobre este tema y se esquecen fundamentalmente de comentar lo que Jesucristo fala de Judas. Cristo dice, más le valdría no haber nacido, falando en razón de la traición que hizo Judas. Entonces está claro, si más le valdría no haber nacido es porque, bueno, está en el infierno, acabó. Y fue si la Iglesia tuvo una aseguranza moral de quién está en el infierno, es precisamente de Judas, en razón de las palabras de Cristo. Mas ahora hacen unos malabarismos terribles para tratar de salvarlo, no, que la misericordia de Dios, que esto y que aquello, pronto. Ahora Judas es un amiguito de Jesús. ¿Qué te parece? No, es nojento. La epístola de hoy dice, es una epístola que en muchas Biblias protestantes ya no está. ¿Y por qué no está? Porque precisamente dice, hermanos carísimos, ponte en práctica la palabra de Dios y no vos contentéis con oírla, iludiendo vos a vos mismos. O sea, no solamente hay que creer, como dice Lutero, cree y pronto, llega con eso, y haz lo que tú quisieras, no, sino dice, hay que poner en práctica, hay que practicar la fe. Y eso es lo que a los protestantes no les gusta, y por eso la epístola del apóstol Santiago mandan embora de sus Biblias. Y por otra parte, lembrarse siempre que los protestantes no cumplen con una profecía que da la Santísima Virgen cuando dice en el Magnificat, me alabarán todas las generaciones. Ellos los protestantes no alaban a Nuestra Señora. Y volviendo sobre el tema de Nuestra Señora, vamos a repetir la consagración o el compromiso de defender la mediación universal de María Santísima y su título de corredentora al fin de la misa. Las personas que ya lo hayan hecho lo pueden repetir, y las que no lo hicieron lo haremos por primera vez. El Evangelio nos dice que pidamos en el nombre de Jesús. Hay muchas veces que la gente se queja y dice que pide cosas a Dios y Dios no se las concede. Primero hay que ver, una de las epístolas también del apóstol Santiago dice, a veces pedís mal. Días pasados alguien me preguntaba, Padre, si yo puedo hablar con Dios directamente, tú fala con Dios todo lo que tú quisieras, mas no dejes de rezar el Pai Nostro y el Ave María y el Gloria Patri. Son esas tres oraciones fundamentales. ¿Por qué? Porque son oraciones, primero, el Pai Nostro la enseñó el mismo Cristo, no hay ningún error en el Pai Nostro. El Ave María y el Gloria Patri son oraciones de la Santa Madre Iglesia. Entonces, esas oraciones tienen la expresión justa, no hay ninguna posibilidad de error, porque en nuestras oraciones, en nuestra conversa con Dios, podemos errar. Porque nuestro orgullo se puede manifestar, nuestra pasión se puede manifestar, en fin. Entonces, es bueno que tengamos esas oraciones clásicas, digamos, de la Iglesia, siempre, además de lo que nosotros podamos decirle o pedirle o agradecerle a nuestro Señor. Entonces, lembrar, pedir en nombre de Jesús, pedir cosas siempre importantes antes de pedir algo en particular, considerar si estamos en gracia de Dios.
Porque si estamos en pecado mortal, es un poco difícil que nos escuchen. Si estamos en desaveniencia con todo un Dios, es difícil alcanzar una gracia. Entonces, ponerse en gracia de Dios es fundamental. Pedir cosas principalmente que en lo que pedimos se cumpla la voluntad de Dios. A veces lo que pedimos, quizás con el tiempo no lo recibimos y con el tiempo entendemos que fue mejor no recibir tal o cual gracia que pedíamos. Entonces siempre, como el mismo Padre Nuestro lo dice, faz tu voluntad así la tierra como el cielo. O sea, nuestra santificación va a ser como una consecuencia del cumplimiento de la voluntad de Dios en nosotros. Entonces, que se cumpla la voluntad de Dios, pedir que siempre eso, por sobre todas las cosas, lémbrense lo que Cristo pide en el huerto de las oliveiras, si es posible, Padre, pasa este cáliz, mas no se hace mi voluntad sino la tuya. Eso es muy importante. El otro punto también es pedir cosas espirituales más que materiales. En una parte nuestro Señor dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto se dará por añadidura. Entonces, tal vez a veces pedimos demasiadas cosas materiales y estamos a faltar a las primeras, a las espirituales. La otra condición para que nuestra oración sea escuchada, una cosa fundamental, es la perseverancia. A veces rezamos 3, 4 días, una novena y pronto, y no alcanzamos esta cosa y nos fastidiamos. No, perseverar. Perseverar. A veces Dios no nos escucha en razón de que quiere probarnos en la perseverancia. Que la oración sea humilde, no imponerle cosas a Dios, que sea algo que no vaya a ser ofensivo, el modo de pedir a Dios, y con confianza, o sea, con fe, hacerlo con fe. Entonces, queridos fieles, estaba leyendo una encíclica del Papa León XIII, hablando del Santo Tercio, y hay una frase que me impactó mucho, que dice que Dios concede necesariamente todas sus gracias a través de la Santísima Virgen. O sea, hay una defensa implícita del título de mediadora de todas las gracias. Entonces, a pedirle a la Virgen Santísima en nuestra oración, entre otras cosas, la gracia de la paciencia. Porque realmente estamos viviendo tiempos exasperantes, diría. Y que nos dé la gracia de la fortaleza para soportar todas estas cosas y ver el objeto sobrenatural que Dios espera de nosotros en todas estas pruebas y nos conceda una firme fe para, perseverando en ella, salvar nuestras almas. Ave María Purísima.